Vamos a esperar a que se conecten los demás, Carlitos, y ahorita comenzamos. Sí, profe. ¿Ya les aparece, chicos, en la pantalla la presentación de PowerPoint? Ya. Ok, sí, ese es el tema que vimos en la clase grabada, ¿verdad, Fer? Sí. Ok, entonces, chicos, pues vamos a platicar un poco de esta presentación. Déjenme hacerla en pantalla completa. Jocelyn, ahí está Jocelyn. Ahí está. Entonces, unidad 3, Escuelas de Economía en los siglos XIX y XX. Hemos visto con el paso de los parciales, pues el avance de la historia de la economía, ¿verdad? En este caso, ya la unidad 3, vamos a hablar de las escuelas económicas de estos siglos del XIX y el XX, que ya son más actuales, ¿no? A ver, vamos a comenzar a leer el primer párrafo, o más bien, yo creo que va a ser por hoja. Carlos, por favor, empieza a leer, Carlos. Este tema de la primera escuela es la escuela clásica, chicos, la economía como ciencia. A ver, Carlos, te escuchamos. Carlos Rivera, está apagado tu micrófono. Oh, ya se desconectó. Ah, no, ahí estás, Carlos. Carlos Rivera. Está apagado tu micrófono. Si quiere yo leo, profe. A ver, Leo, sí, por favor, porque Carlos no sé qué pasó ahí, no está o qué onda. A ver, empieza, Leo. 1. Escuela clásica. 2. La economía como ciencia. La economía es considerada una ciencia social ya que estudia las actividades de la sociedad, principalmente las económicas, pero al mismo tiempo, al ser una ciencia social y no una ciencia física, se encuentra entre problemas de la comprobación de sus teorías, ya que no pueden ser comprobadas a través del método científico en un laboratorio. Es difícil que la economía sea objetiva, puesto que el estudio de la misma depende de las condiciones sociales y culturales en las que se encuentra la sociedad, además de que tiene otro problema, la distribución de los recursos, lo que hace que la aplicación del método científico no garantice un resultado objetivo, sino que solo sean un conjunto de teorías económicas provienen de los pensadores de las diferentes épocas del pensamiento económico. En 1903 es cuando la economía se independiza como ciencia, ya que en sus principios era una ciencia ligada a la política, por lo que se le denominaba economía política. Ajá. También dependía de la ética y la filosofía para ser explicada. Exactamente, Leo. Entonces, la primera escuela de este tema es la escuela clásica. Desde el principio de la materia del cuatrimestre yo les mencionaba que la economía tuvo problemas como el resto de las ciencias sociales, chicos, para considerarse como ciencias. Una materia no se puede considerar como ciencia si no es comprobada a través de un método científico, como son la biología, la física, ciencias exactas, no las matemáticas. Pero en este caso, al ser una ciencia social, chicos, ¿cómo comprobamos o cómo le damos esa categoría a la economía de que sea una ciencia? Pues únicamente checando ¿cómo se llama? Los problemas por los que se encuentra la sociedad, los temas o los problemas por los que pasa la sociedad, haciendo estudios de esos temas, de esos problemas por los que la sociedad atraviesa en cuestiones económicas. Es la única forma de comprobar que una ciencia sea ciencia.
En este caso, la economía, pues al principio no era una economía independiente, estaba dentro de la política, por lo que no era economía así como tal, era política económica o la economía de la política, o como ustedes lo quieran denominar, pero pertenecía a la política. Sin embargo, hasta 1903 es cuando ya se independiza como una ciencia social independiente, porque ya no va a depender de la política, de la ética o de la filosofía. Ya se comprueba que los hechos históricos por los que atraviesa hacen que se requiera una ciencia especializada en estos aspectos económicos, por lo que la economía ya se caracteriza como una ciencia social, ¿ok? Vamos con la siguiente página. Fer, principios de esta escuela clásica. Eh, Principios. La escuela clásica parte de los escritos principales de Adam Smith de 1776 hasta 1890, principalmente con su obra La riqueza de las naciones, pero también los demás economistas están de acuerdo con los principios establecidos. Defender la propiedad privada y el mercado. El Estado no debe intervenir en el mercado. El bienestar social solo se alcanza a través de la búsqueda individual. A medida que se aumenta la fuerza del trabajo y el capital, se reduce el rendimiento de la agricultura. Los agentes económicos son dirigidos por la mano invisible para llenarlos hacia el equilibrio y eficiencia. Los impuestos y las políticas fiscales obstruyen el avance del mercado. Exactamente. ¿Cuáles son los principios bajo los cuales se va a regir la escuela clásica? ¿Y quiénes son los que encabezan esta escuela clásica? Pues ahí está Adam Smith, de 1776 a 1890, y su obra principal. Acuérdense que las obras principales de economistas o de pensadores antiguos son los documentos o los escritos que ellos hacen respecto de la situación por la que ellos están pasando. En este caso, en la economía, Adam Smith, él menciona o él crea un documento o una obra que se le llama La riqueza de las naciones. Pongan atención a esta parte porque es parte del examen, va a ser pregunta de examen, ¿ok? Es un economista que crea esta obra en este periodo que se llama La riqueza de las naciones, y es como se logra establecer que la economía sea como una ciencia gracias a esta publicación. Ahora, ¿cuáles son los principales puntos en los que se basa esta escuela clásica? El primero, defender la propiedad privada y el mercado. El Estado no debe intervenir en la economía o en el mercado. El bienestar social solo se alcanza a través de la búsqueda individual. A medida que se aumenta la fuerza del trabajo y el capital, se reduce el rendimiento de la agricultura. Los agentes económicos son dirigidos por la mano invisible para llevarlos hacia el equilibrio y eficiencia, o los impuestos y las políticas fiscales obstruyen el avance del mercado. ¿Creen que alguno de estos puntos que acaba de leer Fernanda se aplique en la actualidad? Leo, Fer, Carlos, Jocelyn. Bueno, Jocelyn ya no está conectada, nada más está Fernanda, Carlos y Leo. ¿Creen que algunos de estos puntos se apliquen en la actualidad? ¿Creen que la propiedad privada sea importante para la economía actualmente? La propiedad privada es las personas que tienen empresas únicamente y los demás no. Como que sí, ¿no, profe? Para ayudarnos a nosotros mismos, más que nada, en decir como no vender o regalar, es decir, los emprendedores mexicanos regalar sus empresas a otros países y a bajo costo. Ajá, podría ser. En el caso de la propiedad privada, Ajá. podría ser, ¿no? Que un empresario mexicano, a ver, Leo, una empresa mexicana que sea privada. Hay varias, hay varias. Empresa mexicana o algún empresario mexicano que conozcas que sea dueño de alguna empresa. Como Grupo Bimbo, ¿no? Bimbo también, ¿no? La Bimbo. Bimbo, es que creo que Bimbo es estatal, no es privada, es del Estado. Otra empresa, Leo, pero es correcto, Bimbo también es mexicana, es una empresa mexicana, es correcto. Un ejemplo de un empresario privado que tenga empresas privadas, Leo, es Carlos Slim, el dueño de Telmex, por ejemplo. Él tiene su empresa Telmex, es propiedad privada, no es del Estado Telmex, le pertenece a Carlos Slim, el empresario, uno de los más ricos del mundo, me parece. Entonces, es importante su participación en la economía, sí, porque brinda empleos, ¿verdad?
pero no necesariamente tiene que ser únicamente la propiedad privada. En el caso, Fer, del Estado que no debe de intervenir en la economía, ¿crees que sea algo correcto o incorrecto, Fer? Creo que ahorita el Estado ya interviene, ¿no? Exactamente, Fer. Entonces, ese es un punto, ese de que el Estado no debe intervenir en el mercado, en la economía, es algo erróneo, ¿verdad? Algo que se quedó ya en esa época de 1770 hasta a 1890. El Estado sí debe de intervenir en la economía, chicos, porque si no, ¿quién va a regular la economía? ¿Quién va a crear leyes para que las empresas privadas que vienen de otros países no se aprovechen de la mano de obra, por ejemplo, que no contraten a gente y que no le paguen lo que debe, o que vengan a establecerse aquí empresas extranjeras y que la basura o los residuos que desechan se vayan a ríos o a mares y que nadie les aplique una ley, una sanción? Entonces, el Estado es el encargado de regular estas actividades, por eso es importante su participación. Entonces, esta idea de que el Estado no debe intervenir ya es obsoleta, o sea, ya no se aplica. Sí tiene que intervenir el Estado en la economía, ¿ok? Vamos al siguiente, a la siguiente página. A ver si ahora sí ya puedes leer, Carlos Rivera, el último párrafo de los representantes de la escuela clásica, Carlos. Es conocido como el padre del liberalismo, ¿Liberalismo? economistas quien estaba del lado de la propiedad privada y el mercado establecía que solo por medio de la competencia de economía seria conocida como ciencia para él era importante el consumo y la producción. El mercado era importante pues que este se regía la mano invencible, así estaba manera de un equilibrio entre el ofertante y el consumidor, sin que llegue a intervenir el gobierno. Los individuos deben buscar el beneficio individual y de esta forma alcanzar el beneficio de toda la sociedad. Ok, Carlos. Entonces, el primer representante de la escuela clásica es Adam Smith. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Adam Smith o cómo se conocía en ese entonces? Como el padre del liberalismo. Él era un economista quien estaba del lado de la propiedad privada, como lo establecen los puntos anteriores que acabamos de leer, ¿verdad? Los empresarios, todas las personas que tenían dinero y que tenían empresas, él apoyaba principalmente esa parte de la economía. Él decía que solo a través de la competencia la economía sería reconocida como ciencia y para él era importante que los productos se consumieran, los productos que se creaban en ese entonces era importante para él que se consumieran, que la gente los comprara, porque era importante para el mercado, porque... Perdón chicos, me quiso sacar la transmisión, bueno, el internet de la transmisión. Ya se ve de nuevo la presentación, ¿verdad? Ya, profe, no se preocupe. Ajá. Entonces les decía, con Adam Smith, que es el principal representante de la escuela clásica, pues él plantea esto, ¿no? La participación de la propiedad privada, que el consumo sea importante, que haya un equilibrio entre el oferente y el consumidor. El oferente es quien vende los productos, quien los ofrece, y el consumidor es quien los compra, ¿ok? Pero Adam Smith no quería que participara el gobierno porque era como una traba en la economía. Para él, no debería de participar el Estado, el gobierno, sino nada más la propiedad privada, los empresarios privados, y debería de haber un beneficio individual para que de esta forma toda la sociedad se beneficiara. Entonces, pues tenía tanto algunos puntos buenos que todavía se aplican como otros malos, como la de la participación del Estado, que eso ya no aplica, que ahora todos los estados deben de participar en la economía. Vamos, Leo, con David Ricardo. ¿Quién era David Ricardo? Leo. Ah, perdón, profe, perdón, ¿cómo? Ajá, vamos con David Ricardo. ¿Quién era David Ricardo? ¿Quiere que lo lea o quiere que le diga quién era? No, léelo, Leo. Ahí dice David Ricardo. Oh, perdón, disculpe. David Ricardo, economista inglés considerado el padre del comercio internacional. Escribió la obra Principios de la economía política. Entre las principales ideas de este economista se deben establecer leyes que dirijan la distribución del ingreso a trabajadores dueños de tierras, lo que debía ser el principal objeto de la economía.
David Ricardo pronto comenzó a trabajar en una teoría que A ver, explicara, ajá. explicara las ganancias, intereses, renta y los salarios. En lo que se refiere a la teoría del valor, Adam Smith y David Ricardo intentaron explicar las variables que determinaban el valor de una mercancía. Por un lado, Smith menciona que el valor de un bien en el largo plazo se justifica por los factores de producción. En el corto plazo, el precio subirá si la demanda sube o baja. Por su parte, David Ricardo menciona que el valor de una mercancía se basa en el esfuerzo para producirla y la disponibilidad del mismo. Por lo tanto, ambos pensadores coinciden en que las mercancías tienen dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. Exactamente, Leo. Entonces, aparte de Adam Smith, otro representante de la escuela clásica es David Ricardo. Él fue un economista inglés y así como Adam Smith es el padre del liberalismo, David Ricardo es el padre del comercio internacional, es decir, internacional entre naciones, entre países. Escribió la obra Principios de Economía Política, así como Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. David Ricardo escribió Principios de la Economía Política. Entonces, otra pregunta de examen que podría ser tomada en cuenta, ahí está, ¿eh? Las principales ideas de este economista es que se deben establecer leyes que dirijan la distribución del ingreso a trabajadores, es decir, que haya leyes o legislaciones para pagarles a las personas que trabajan en las empresas, para los dueños de las tierras que también participan en la actividad económica, y que debería ser estas dos principales legislaciones el objetivo de la economía. David Ricardo trató de explicar a través de teorías las ganancias, los intereses, la renta y los salarios. En lo que se refiere a la teoría del valor, Adam Smith y David Ricardo quisieron explicar las variables que determinarán el valor de una mercancía, de un producto, de algo que se crea en una empresa. Por un lado, Adam Smith mencionaba que el valor de un bien en el largo plazo se justifica por los factores de producción, es decir, todas las actividades que se toman en cuenta, todos los factores para producir o para crear un producto en una empresa. En el corto plazo, el precio subirá si la demanda sube o baja. Es decir, cuanto más un producto se venda, puede subir el costo o puede bajar dependiendo. Y David Ricardo, por su parte, menciona que el valor de un producto tiene que ver con el esfuerzo que se hizo para producir este producto y de la disponibilidad del mismo. Se refiere a que si hay productos o no hay productos. Por lo tanto, ambos pensadores coinciden que las mercancías tienen dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. Otra pregunta que puede ser tomada en cuenta en la guía, ¿ok? Vamos con la siguiente, con el siguiente participante de la escuela clásica, Tomás Roberto Malthus o Tomás Robert Malthus. Fer. Clérigo y erudito, Ajá. sí, británico, que mencionaba que se está dejando de lado un tema de importancia para la sociedad, los alimentos. Él mencionaba que los alimentos crecían de manera aritmética y que la población se duplicaba conforme el tiempo avanzaba, por lo que era necesario que este incremento, que este crecimiento se controlara. Para este personaje, la población pensaba más que la misma tierra, por lo que la primera estaba destinada a su extinción. Ok, entonces ya tenemos Adam Smith, David Ricardo y ahorita estamos hablando de Thomas Robert Malthus, clérigo y erudito británico que mencionaba que se estaba dejando de lado el tema de la importancia para la sociedad que eran los alimentos, ¿ok? Es decir, chicos, llega un momento en que esto también ya les había comentado, me parece, ¿no? Que los recursos naturales son finitos, es decir, no son infinitos, quiere decir que se pueden agotar. La naturaleza nos ofrece recursos naturales, ¿no? Tanto para alimentos como para crear, no sé, cosas, para construir casas, por ejemplo, minerales, madera, materiales, ¿cómo se dice? Como de fierro, por ejemplo, ¿no? Metales. Pero estos pueden llegar a acabarse, o sea, no quiere decir que la naturaleza siempre nos los va a brindar. Si sabemos trabajar la tierra, obviamente siempre va a haber recursos, pero llega el momento en que la población de todo el mundo es demasiada. O sea, ya hay muchos habitantes en los países para que los alimentos que se crean en cada uno de estos alcancen para todos, ¿sí me explico? Entonces, los recursos naturales sí son finitos y las necesidades de las personas, esas son infinitas. Cada vez necesitamos más cosas para vivir.
cada vez necesitamos que se crean más productos se supone, ¿no? Pero en realidad no los necesitamos, solamente que la globalización o la mercadotecnia hacen que ustedes requieran de un producto. Por ejemplo, shampoo, crema, desodorante. Antes la sociedad no requería tantos productos para vivir, pero ahora tantos productos de belleza, tantos muebles para la casa o televisiones o todo lo que se necesita para vivir, nos hacen creer que es necesario, pero en realidad, pues no. Podemos vivir con pocos productos. El chiste es no crear tantos productos porque pues se sobreexplota la tierra y eso es lo que daña al ambiente, no solamente a la tierra, sino también a la atmósfera. Por ejemplo, el calentamiento global. Si creamos más empresas o se establecen más empresas y estas empresas necesitan contaminar para crear productos, pues obviamente estamos dañando a la atmósfera y resulta que esos productos a la vez no son tan necesarios para la supervivencia, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos hacen creer que necesitamos consumir productos y también pues la generación de basura es otro tema, ¿no? Consumimos más productos, pero la basura que se genera con esos productos pues también daña al ambiente. Entonces, mientras no pongamos atención en esa parte de la economía, en el no contaminar, en el no crear basura, pues obviamente vamos a estar siempre en un problema. Ok, vamos a leer Daniel con Jean-Baptiste Say o Juan Bautista Say. ¿Qué nos dice Daniel de este participante de la escuela clásica? Sí. Sí. Economista francés quien se ganó el reconocimiento de la sociedad europea con su obra Principios de Economía. En 1817 define a la economía política sobre cómo distribuir las riquezas para satisfacer las necesidades sociales y define las etapas de la producción, distribución y consumo. Para la producción y el comercio son algo lucrativo. ¿Qué más? También el otro. Ajá. Establece la ley de los mercados donde se menciona que los productos se cambian por productos y la oferta crea su propia demanda. También menciona que el capital es el valor de todas esas cosas que se denomina capital productivo. Ok, entonces déjenme ver si es el último para explayarme o todavía no, creo que ya es el último. El último participante de esta escuela clásica o economista es Jean-Baptiste Say. Este es un economista francés. Él obtuvo un reconocimiento por parte de Europa o de la población de Europa por su obra Principios de Economía. Ya vimos que cada uno de los que hemos mencionado de los economistas de esta escuela clásica tiene su obra. La de él es Principios de Economía, que la crea en 1817. Ahí en esta obra, que es importante, define la economía política sobre cómo distribuir la riqueza para satisfacer las necesidades sociales y define las etapas de la producción, que son distribución y consumo. Para él la producción y el comercio son algo lucrativo. Algo lucrativo es algo que nos deja ganancias, que nos deja dinero, ¿ok? Que tienes un beneficio con la distribución y el consumo de la producción. La producción obviamente es cuando crea una empresa productos para vender. ¿Okay? Establece la ley de los mercados, donde menciona que los productos se cambian por productos y la oferta crea su propia demanda. También menciona que el capital es el valor de todas esas cosas que se denomina capital productivo. El capital se refiere al dinero, chicos, al valor que tiene un producto que se crea en alguna empresa, algún producto, algún servicio, algún bien que nosotros adquirimos como los que compramos estos productos y ellos como los que nos los ofrecen, ¿ok? Entonces son 4 pensadores, que es Jean-Baptiste Say, economista francés, Thomas Robert Malthus, David Ricardo y Adam Smith. Entonces estos son participantes de la escuela clásica del primer tema de economía, que es de 1700, aquí nos dice, de 1776 a 1890 son los participantes de esta escuela clásica de la economía. La siguiente clase, obviamente, vamos a ver los siguientes pensadores de otra escuela, que es la que continúa de esta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar respecto al tema? Fer, Daniel, Carlos, Leo. No me digan no. ¿O qué creen? O a ver, ¿qué es importante o cómo aplicarían algunas de las ideas en la actualidad, Leo, de estos pensadores? ¿O qué opinas de estos pensadores?
El chiste de esto es que concluyamos algo, chicos, no nada más, sí, ya lo leímos y ya ahí se queda, ¿no? No, necesitamos aplicar esto en la actualidad. ¿Cómo son retrocesos, son avances o ya había ideas de cómo estamos viviendo ahorita, Leo? No, yo creo Ay, que A ver, mismo, Fer. como lo que le dije hace rato, que el Estado antes no intervenía en el mercado y ahorita ya sí, entonces cambió. Ajá, sí cambió, hubo un cambio. Antes no se permitía la participación del Estado. No es que no se permitiera, es que ellos no veían que era necesaria su participación, pero sí, ya vimos que en la actualidad pues es necesario. Leo. mm, que sí ha cambiado un poco Ajá. o un poco mucho porque no sé, no sé cómo explicarlo, pero como que hemos estado limitados de ciertas cosas en esto de la economía. Ha bajado mucho, un decir como el nuevo presidente y así, Ajá. y, y como que se perdieron esas ideas de bueno, del siglo anteriores. A lo mejor se va actualizando todo esto, se va mejorando, pero se tendría que mejorar para bien, ¿no, profe? No Claro. empeorar. Ajá. Sí, incluso ahorita en esta situación de la pandemia, la economía pues obviamente se ha visto afectada, ¿verdad? Hay varias personas que fueron despedidas de su trabajo, eso pues obviamente se le llama desempleo. Antes, pues porque por alguna otra situación que las empresas despedían a la población o a los trabajadores. En este caso, la economía se vio afectada por esta situación del virus que está en todo el mundo, ¿no? Muchos negocios pequeños o que se llaman pequeñas empresas, tuvieron que cerrar por lo mismo, porque no podían pagarle a sus trabajadores, porque pues nadie consumía sus productos, porque pues todos tuvimos que encerrarnos en casa para poder sobrevivir a esta pandemia, a este virus. Entonces, pues la economía se vio sumamente afectada, se cerraron varios negocios, no solamente negocios en cuanto a empresas de productos, sino también pues restaurantes, cines, varias participantes de la economía se vieron afectados por la pandemia. Entonces, es necesaria como dice Leo, algunas veces estamos limitados. En el caso de México, pues debería de ser un país que debería de dar más, ¿no? Debería de tener muchas empresas. De ambos lados del territorio tenemos océanos y no consumimos mucho pescado, por ejemplo, y deberíamos de consumir mucho pescado porque estamos rodeados por mares. Entonces, ahí estaría una parte importante de la economía. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes comen pescado o cada cuándo comen pescado alguien? A ver, cuéntenme. Cada Semana Santa. Exactamente, casi cada año. Cuando realmente vivimos rodeados del mar, chicos, cuando deberíamos de consumir pescado mucho o regularmente, debería ser parte de nuestra dieta, pero pues la economía no toma en cuenta esa parte, o a lo mejor sí la toma en cuenta, pero para venderlo al extranjero, ¿no? No hay como un mercado interno que Podría, nos brinde esa oportunidad de consumir productos. ¿Qué pasó, Leo? podría estar bien un decir que consumirlo y se puede decir que vender, hacer negocio, ¿no? Pero de buena manera. Decir, no sé qué tan difícil sea plantear una idea así a gran escala, se puede decir como los gobiernos, así, Ajá. no dejarnos avanzar o no sé por qué, bueno, sí, ¿por qué no querer hacer ese salto a algo más grande? Exacto. Nosotros nos caracterizamos o nos clasificamos como un país de tercer mundo. O sea, no somos un país de primer mundo. Un país de primer mundo es un país que invierte en economía, en educación, en salud, en la sociedad, ¿no? En el beneficio de toda la población. Pero México, pues desafortunadamente no interviene o no es un país de primer mundo precisamente porque pues tenemos muchas fallas como país, no solamente por el gobierno, sino también muchas veces por nosotros, ¿no? Que nos Ujú. estancamos, que no queremos estudiar, que no queremos superarnos, que La no hueva. queremos dejar de participar, por ejemplo, en la corrupción. La corrupción es un tema también importante en la economía porque pues hay mucha fuga de dinero por esa parte, ¿no? Pudiendo pagarle bien una empresa a sus empleados, pues prefiere, ¿cómo se dice vulgarmente? Negrearlos, ¿no? Pagarles muy poco salario con tal de obtener más beneficios esa empresa. Entonces, pues desde ahí, desde la corrupción, incluso desde casa empezamos con esos problemas de no querer superarnos y pues por eso no hay un desarrollo, no hay un avance. Nos conformamos con trabajar
como en una fábrica, como de ayudantes en general, no queremos estudiar para hacer, no sé, para dirigir esa empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vienen de otros países con sus empresas y ellos nos ponen el trabajo y nosotros solamente obedecemos. Por eso se le llama también la fuga de cerebros, ¿no? De personas que son estudiosos, que son inteligentes y se van a otros países porque su país no los apoya. Entonces, pues desde ahí es todo un tema, esto de la economía, chicos, y es importante. Y de ahí quiero que piensen qué tema podrían utilizar para explicar en el proyecto final, algo que nos haga pensar en la actualidad, cómo aplicar ese tema del que vamos a hablar en la actualidad. Lo van a exponer, pero sí tienen que explicar en qué nos beneficia o cómo lo relacionan con lo que estamos viviendo actualmente, ¿vale? Entonces ya se me acaba el tiempo. Aquí le dejamos igual cuadro sinóptico o mapa mental de este tema que es importante. Y nos vemos la próxima semana. El viernes yo les pregunto qué tema eligieron para que lo desarrollen. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas porque es vacaciones ya, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Ok, entonces nos estamos viendo entre Semana Santa también para hablar del tema, a ver cómo van avanzando. Me den sus avances, ¿vale? Va, Ok. profe. Vale, chicos, cuídense. Nos vemos dentro de Semana Santa, más bien pasando Semana Santa. Bye, bye. Va, Bye. hasta luego. Cuídense todos. Bye.